de neveras. Luego, otra cosa, por ejemplo, en el barrio, lindando con el del compañero, que es San Pascual, había en su momento, cuando aún había casas bajas en otros sitios y no se había construido todo lo que es el nuevo barrio de San Pascual hoy, unas cosas que nosotros los niños llamábamos montañas. No eran tan grandes, pero tampoco eran tan pequeñas. Ahí pues echábamos dreas contra los de sus convecinos, que dreas creo que sabéis todo lo que son peleas a pedradas. Luego también, eso es la parte más estricta de lo que es el barrio de la Concepción, o sea, todo lo de las vírgenes y esta cosa. Luego, un poco después, porque esto dicho se empezó a hacer hace 70 años y se terminaría de construir en 5, 6 o 4, pero 10 años después de que se empezara esto, o sea, hace 60 más o menos, también promovido por Banús, pues se hizo lo que es la ampliación, que allí cerca pues estaba el mercado antiguo de ventas y también cerca sigue estando el nuevo, aunque lo han subido un poco. Era una zona que había bastantes clubs de noche. Algunas cosas muy famosas de allí pues era, por ejemplo, por decir algunas, el Cotolino, que es donde se vendían pollos a mansalva, que había colas sobre todo los días de fiesta. Allí se hizo la nueva comisaría, pero que es más el traslado de la de ventas que el traslado de la pequeña que había habido, que antes he explicado. Y bueno, por ejemplo, en la M30, que es lo que era el Abroñigal, donde desembocaban todos estos arroyos que hemos dicho, en el primer momento no estaba. Yo he jugado al fútbol en varios sitios, por ejemplo, uno al lado de la M30, ¿cómo se dice? De la mezquita, pero era más del tanatorio, pero en la propia M30, lo que ahora es la M30, cuando eran las planas, o enfrente de lo que ahora es y sigue siendo el parque de la Fuente del Berro, pues ahí jugábamos al fútbol, porque entonces aún no estaba construida la M30. Entonces, cuando se hizo la ampliación, un poco después ya se empezó a hacer la M30 en su conjunto, por lo menos en la parte esta del oeste de la ciudad, que entonces lo llamaban la Avenida de la Paz, con un nombre no muy adecuado, pero bueno, pero luego ya se subsumió en toda la M30 que circuncala todo lo que era el núcleo de Madrid, porque todas las cosas que hay fuera de la M30 en ese momento no eran Madrid, eran distintos pueblos. Ya he dicho, por ejemplo, en el que toca el barrio de Concepción, eso era Canillas. Y no queremos extendernos mucho, ahora los otros compañeros hablarán de su zona para que luego podamos hablar todos. Era por recordar algunas cosas, pero lo interesante es que recordéis otras distintas o lo que hemos dicho, pues que las puntualicéis mejor. Bueno, es que yo voy a ligar algunas de las cosas que ha dicho Txeli, porque pues que también muchas de ellas las he vivido. Ya tenemos una cierta edad y hay muchas cosas que parecen historia. Entonces voy un poco por partes. Bueno, cosas que seguro sabéis, en la ampliación del barrio de la Concepción, ahí se rodó una de las primeras películas de Almodóvar, ¿no? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Con Carmen Maura, con Ángel de Andrés y con Kitty Mamber, que se comentaba que vivía en el barrio. No sé si era cierto o no en esa época, pero es una película donde se ve extraordinariamente bien lo que era el barrio pues a finales de los años 70. La comisaría que dice, que comenta, de ahí que estaba en los bajos del rascacielos, en esa es donde yo me saqué mi carnet de identidad y todos los que tienen su carnet de identidad, 51.610.000 y para arriba, se la han sacado allí. Entonces, cuando seguramente nuestros números de carnet de identidad son muy parecidos, seguro, porque el de mi hermano, que se lo sacó 2 o 3 años antes que yo, pues se diferenciaba en 300 números, y muchas veces que lo he ido comprobando y es fácil, dice, coño, tú te lo sacaste en la comisaría de la Concepción, donde te ponía las pintadas. Otra curiosidad del cine Concepción, que yo lo viví, es que allí dio... Perdón. Concha, estamos en una charla, ¿vas a venir?
que te abran. Una de las... Es otra... Casualmente es mi secretaria desde hace 40 años y vecina del barrio. Y la conocí en la otra punta de Madrid y está aquí. En el Cine Concepción, pues dio uno de sus primeros conciertos Rafael, cuando no era nadie. Cómo en el festival de fin de curso de Preu, del preuniversitario del Colegio Obispo Perelló. En esa época el Colegio Obispo Perelló no tenía el auditorio y la iglesia grande que tiene ahora y celebraron ese acto. Yo me acuerdo porque mi primo mayor, que es uno de los que aparece en esta fotografía, que él hizo Preu y fuimos y vimos que para nosotros era aburridísimo a un tal Michel, cantante que tenía unas gafas, que no sé si os acordáis de él, que tenía unas gafas así de culo de vaso, pues cantaron los dos y luego resulta que los dos hicieron, pues Michel menos, pero también llegó a ser famoso, y Rafael. Del polideportivo fue en octubre cuando se inauguró el Colegio Concepción, que Concha, la chica que viene, ha estudiado en ese colegio, lo inauguró Franco. Yo estaba allí dando vítores. Nos dieron fiesta en el colegio, me acuerdo perfectamente, y vino del Alcalá, bajó con el Rolls Royce negro por la calle Virgen del Sagrario abajo hasta el colegio. El colegio, como he sabido luego después, por otra persona que aún vive y que he conocido profesionalmente después y que participará, ya es muy mayor, pero me ha dicho que sí, que vendrá y participará en las próximas charlas, fue el director del proyecto del polideportivo y del colegio. Se llama Juan Medina, es un ingeniero de caminos que vive actualmente vive en el barrio que hay al otro lado de la M30, ¿cómo se llama? En el Parque de las Avenidas. Trabajaba en Entre Canales y Tábora y me ha contado muchas veces que estaba de viaje de novios y José Manuel Entre Canales le llamó y dijo, para el viaje de novios, que en 5 meses hay que hacer un polideportivo y un colegio que lo tiene que inaugurar Franco, pues no sé si era el 1 de octubre del 68 o el 2 de octubre del 68. Y el colegio estaba vacío por dentro y el polideportivo también. Y de hecho Concha, vente para acá. Ya lo sé, ya lo he dicho. Pasa, Concha. Y la forma que tiene las estructuras del polideportivo y de la piscina eran una forma de construcción muy, muy rápida, porque tiene una forma de una U invertida metálica, que son 7-8, que es como una sección transversal de casi se construyen los barcos en cuadernas, y luego lo otro es unir. Y estaba vacío, no había piscina, no había campo de baloncesto, no había nada. Solamente era el exterior que fue lo que inauguró. ¿Enlaza ya con tu zona? ¿Enlaza ya con tu... Sí, bueno, con mi zona... Sí, bueno, solamente quería contar esto para añadir. De esta zona, pues nosotros nos vinimos aquí en el año 57. He conseguido que, no sé, los que... tenemos fotografías aéreas de calidad de la zona de prácticamente cada año a partir del año 1927 que hacía el ejército americano, y que están, y yo creo que son públicas y que se puede conseguir, pero alguien me dio la dirección y entonces ahí se puede ver, es como un Google Maps, pero es en blanco y negro y no tiene la nitidez que tiene ahora, pero conociendo se identifica perfectamente cualquier cosa y se ve perfectamente cómo se ve el desarrollo del barrio. Si alguien le tiene interés, pues yo se lo puedo hacer llegar. Bueno, luego hablaremos un poco cómo ponernos de acuerdo. Y de este barrio, pues yo lo que recuerdo pues es pues que prácticamente pues esto era un poco lo que han comentado anteriormente, estaba lleno de solares, casas bajas. Aquí había una fábrica de hielo a 30 metros de aquí, había vaquerías, había
las vacas, y nosotros hemos ido a comprar la leche aquí a las vaquerías y todo, y había no una, había varias. Y el polideportivo, pues eso se hizo muy a posteriori. La parte de nosotros, lo comentábamos con Ana, no sé si vosotros si lleváis mucho tiempo viviendo en el barrio, pero había como unas fronteras que nadie las había delimitado y nuestros padres no nos decían que no fuese, pero nosotros de la calle Alcalá al otro lado en la vida pasabas. O sea, es que había algo que te impedía cruzar la calle Alcalá. De la misma manera, de Arturo Soria ir hacia el este de la calle Arturo Soria, igual, de la calle donde tú te tirabas piedras con los de San Pascual, esa calle que no sé cómo se llama, es Virgen del Val, tampoco se pasaba. Y por este lado, pues la zona donde acababa el parque era en esa zona, nos movíamos y aunque perfectamente podías pasar, pues simplemente no se pasaba. La verdad es que no sabíamos por qué, pero esa era nuestra zona de reunión. Y de los colegios, pues igual, lo que ha comentado, todos se hicieron mucho después. Ahora hay una tienda de pinturas en Portillo con, no sé cómo se llama la calle, hay una fábrica. Antes estuvo ahí un colegio que se llamaba el Colegio Hispano, donde estuvo antes el Colegio Obispo Perelló. Y había muchas academias, como la Academia Teide, que no sé si sigue estando, que estaba al lado de los Villares, en la Plaza de Quintana. También el Perelló tenía, que me estoy acordando ahora sobre la marcha, aparte del colegio donde hemos dicho, y tú lo has explicado más en detalle, un cine en otros patios un poco más arriba, que a mí me llevaban mis hermanas, que son mayores, cuando yo tenía 5 o 6 años. Aunque luego el Perelló ha tenido un buen cine, como todos sabemos, pero entonces también tenía ya incluso un cine y una pequeña iglesia, o sea, una pequeña donde daban misas, o sea que ya tenían todo, pero en pequeño ahí en Portillo, aunque el cine estaba 2 calles más arriba. Sí, y bueno, ya se me ha ido la olla de lo que iba. Sí, bueno, y había muchas academias porque antes, primero, colegios privados en la zona, estaba el San Estanislao de Cosca, que es donde está hoy la embajada china, y era inaccesible para el 99,9% de la gente del barrio. Los colegios de curas eran de pago, todos, el Colegio El Corazón de María, el Perelló, el Montpellier, todos eran de pago y no eran baratos, recuerdo, costaba, nosotros que éramos 10 en total, pues era un sacrificio muy fuerte para mis padres. De hecho, yo era el monaguillo oficial del colegio y tenía beca y no pagaba el colegio por rezar el rosario de 8 a 8 y media en latín para 5 señoras mayores que me seguían, y luego asistir en la misa de 9 al director del colegio, el padre Gallá, y yo, por hacer eso, que me aburría como una ostra, pues tenía beca del colegio. Pero los colegios se pagaban, los de curas. Institutos había muy pocos. El colegio Concepción, estaba el Begoña, que ya no lo es, en el edificio ese amarillo grande que está enfrente del polideportivo. Los bajos era un colegio, el colegio Begoña, y luego estaba, y hasta el año 68-69 que se hizo el Concepción, apenas había colegios públicos, con lo cual la mayoría de la gente, que además que no podía pagar un colegio de curas, pues iban a academias. Las academias eran sitios privados donde te preparaban, pero no tenían capacidad de examinarte. Tenías que ir al Cisneros, yo creo que era el que nos correspondía a nosotros,
O el Cervantes tenías que ir a final de... Y todos los niños desde los 10, 11 años tenían que ir ahí a examinarse porque en las academias te preparaban y tal, pero no te podían dar la cualificación de aprobado como si podían dar los colegios religiosos. Luego esas academias han ido desapareciendo o se han ido diversificando, entre otras cosas, pues porque ya no tienen sentido y sobre todo pues porque no tenían apenas medios, eran sitios muy lúgubres, muy pequeños, muy limitados y muy tristes, claro. Y bueno, pues no mucho más. Sé que, sí, 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 sí. Bueno, pues de eso se trata, de que entre todos vayamos... Luego veremos un poco cómo podemos empezar a alimentar todo esto. Uh-huh. Sí, sí, luego podemos volver. Bueno, le dejo a Ana que... Ah, es verdad. Pero luego Luego lo hablamos. después. Luego lo hablamos. Cuando Es verdad. Sí, 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 sí. Sí, Gaspar, es verdad. Sí, sí. habla tú. Sí, sí, sí. Habla tú y luego Bueno. Bueno, pues yo no soy tan organizada como Cheli, no traigo nada más que así, cosas que se me han ido ocurriendo. Soy Ana Martínez, soy de la Asociación Vecinal de Quintana y he nacido en la calle de Vitalaza, en el número 60. Antes esa calle se llamaba León Gómez. Yo vivía en el 60, que era prácticamente donde acababa la civilización. De ahí para allá era campo, montañas y tejares. De ahí para allá quiero decir de ahí hasta García Noblejas. Es justo la esquina con la calle de Luis Ruiz. Pues no tenía mucho atractivo la calle, pero sí que es verdad que era de subida hasta García Noblejas o hasta toda aquella zona de lo que llamamos ahora Pueblo Nuevo Este, era la calle principal que subía. No por eso estaba bien. Yo he conocido esa calle con barro, como era todo, efectivamente. Y luego ya la hicieron aceras, pero que me acuerdo perfectamente, ¿eh? Y lo que es la propia calle era de adoquines. Era de adoquines todo. La zona, bueno, digamos para García Noblejas estaban los tejares y había... esta zona ha sido multicultural desde toda la vida, porque aquí ha habido muchísimo, hablo de mi zona, ha habido muchísimos gitanos, muchísimas familias gitanas, sin ningún conflicto entre ellos ni con el resto de la población. Entonces estaban hacia allá los gitanos, hacia
lo que ahora es José Arcones Gil, había un depósito de agua. Las casas no tenían agua corriente. Las casas eran todas bajitas, sin agua corriente y sin alcantarillado. Había muchas fuentes, eso sí. En la esquina de Vitalaza con Emilio Ferrari había una fuente que casi siempre se estaba utilizando, pero sobre todo por las noches yo me acuerdo que la gente bajaba con sus 2 cubos y un cuadrado de madera que se ponía encima de los cubos para que el agua no bailara y no se cayera al suelo, ¿no? Que llegaras a tu casa con agua. La mayoría de las casas tenían pozo, eso sí, pero el pozo tenía pues agua gorda. ¿De qué zona, que no te he oído? No te oigo el sitio. Que decía que Virgen del Val, toda la parte, porque estaban las casas estas altas, pero todo el frente, donde estaba la casa de la piscina ahora, donde está el metro, toda esa parte era descampado y había puestecitos, fuentes y puestecitos de frutas. Yo cuando salía del colegio compraba peseta, compraba fruta ahí. O sea que… Bueno, pues allí en Vitalaza, luego ya digamos que bajando hacia Ventas, era el matadero de la zona estaba allí y ya está funcionando hasta, bueno, muchos años, pero no sé, que yo lo he visto siendo mayor. Ahora mismo es esquina Ezequiel Solana y hay unas canchas de baloncesto. Dime. Sí, ahora os lo cuento. A principios del siglo anterior. Allí en Vitalaza, pues lo más importante que había era, digo, en cuanto a producción, a que la gente pudiera trabajar, había una casa de piedra artificial y mármol que estaba muy a la entrada, muy cerca de Emilio Ferrari. Había una fábrica de cemento, no. Había una fábrica de pegamento también y sobre todo vaquerías. Es una zona que ha habido muchísimas vaquerías. Lo que decía la compañera Luis Ruiz, esquina a la calle Escao, está el Castillo Blanco. Castillo Blanco sigue existiendo como estaba. Ese edificio fue construido en 1900 y muy poco, porque mi padre, que ya tendría muchos años, era amigo de los hijos de quien hizo ese castillo. Hay muy poca referencia de él porque es todo como muy privado, pero si queréis os lo cuento. Eso lo hizo un almirante de muchos posibles, de mucha categoría, que se enamoró de su doncella, de una de las doncellas, que la esposa no lo admitió y se vino aquí con ella y con alguno de sus hijos. Y ahí siguieron naciendo, porque eran muchos. Y ya os digo que era amigo de mi padre. Uno de ellos quería ser torero y se llamaba Luis el Madrileñito. Os digo, ya que estamos en la calle Ascao, el último verdugo de Madrid vivía en la calle Ascao. Qué tétrico, ¿verdad? Pues allí vivía. Efectivamente era una zona con muy pocos colegios. Allí no había nada más que un colegio del ayuntamiento que llamaban entonces, que se llamaba el Vallejo. El Vallejo estaba en la mitad de la calle Vallejo, entre Alcalá y Vitalaza. Estaba el Vallejo,
había uno de frailes que se llamaba Fernando III el Santo, que luego fue el Joife de Emilio Ferrari. Y luego estaba más arriba, después de pasar a Ascao, el de las monjas, las salesianas, que ahora se llama San José. Y luego lo que había eran colegios de la señorita Matilde, de la señorita Leonor y de la señorita Juanita y Pepita. Había muchos colegios que la propia maestra, que sabía un poquito más que el resto, pues daba allí sus clases para los muy parvulitos. En José Arconés Gil, por ejemplo, había uno de ellos que era de Don Blas. Estaba pues donde está ahora justo el parque de José Arconés Gil, detrás de la Junta Municipal. Ahí estaba el colegio de Don Blas. Y aparte del colegio para pequeños, para hasta 6 o 7 años, 7 años más bien, tenían una sala que era una especie de guardería, entonces no se llamaba guardería, entonces era, pues había mamás que se lo podían permitir, era económico el colegio de cualquier forma, y entonces estaban trabajando o lo que fuera, dejaban allí los niños. Lo sé porque a mí me dejaban allí, no porque mi madre trabajara fuera, sí trabajaba para afuera porque era modista, pero vamos, estaba en la casa. Pero yo era muy incordio, entonces por quitarme del... Gracias. Por quitarme del medio me llevaban allí. Y allí era tan buena que todos los meses daban el premio a la más buena. Esa era yo. Y era el colegio de Don Blas que ha existido hasta hace, hasta que todo fue despropiado por el tema del parque y la urbanización que ahora hay con la comisaría, que ya no está. Con el ayuntamiento y con ese tipo, pero vamos, está funcionando muchísimos años. Emilio Ferrari, que antes se llamaba la calle Vallejo, pues era el centro, para mi zona era el tránsito para subir a Alcalá, la calle de Alcalá. Toda la vida subíamos a la carretera. La avenida de Aragón, que antes era la carretera de Aragón y que vulgarmente todos los que somos del barrio subimos a la carretera. Yo ahora vivo en José Arconés Gil, esquina Alcalá, y todavía le digo a mi hermana, voy a la carretera, no sé qué, porque era así como hacíamos. Yo me acuerdo que de pequeña, y tengo la imagen clara, del colegio ese Vallejo, de una sala de fiestas al aire libre que era de los hermanos Mayoral. Me acuerdo de la única cafetería fina bien que había en el barrio y que sigue existiendo como restaurante, en la esquina de Vitalaza con Luis Ruiz. Ahí había unas casas muy pequeñitas, además era una hondonada, por ahí bajaba el arroyo de la Elipa, que bajaba con bastante agua. Cuando llovía y esas cosas se desbordaba y las pobres casas, que además estaban en hondo, pues se inundaban con el agua. Había una gran carnicería y en el lado según subimos a la carretera, en el lado derecho, había una bodega inmensa, una bodega taberna, donde ahí confluían la mayoría de los hombres para jugar a las cartas, al dominó y a la rana. Eran las cosas en las que más se jugaba aquí, y salieron campeones de jugar a la rana. Mi padre era uno. ¿Se acuerda usted de la rana? Ah, sí, Casa Eusebio, sí. Lo he oído y lo he visto en alguna fotografía, sí. Pues, no sé, contar
alguna peculiaridad de ahí, hay muchas, o sea, yo qué sé, darme un poquito de pistas y yo voy contando. Es una zona, lo que es Pueblo Nuevo va desde García Noblejas hasta la avenida de Daroca y de Alcalá hasta la calle Ascao. De la calle Ascao hacia allá es el barrio de Bilbao. El barrio de Bilbao es de reciente construcción de hace 70 años, quiero decir, pero no como esta zona que ya éramos, no muchas familias, pero sí muy grandes y de muchísimo tiempo. Lo mismo que esta zona, los impares de Alcalá pertenecía a Canillas, los pares de Alcalá éramos Vicálvaro. De hecho, el cementerio de Vicálvaro, yo voy porque mi familia está ahí enterrada, está mi padre, y es que está saludando a cantidad de gente, aunque ya cada vez se ven menos porque se van muriendo. Pero vamos, gran parte de mi familia, de mis tíos y de familia próxima están allí. Un detalle, el cementerio de Vicálvaro es el único que no es municipal, todavía depende del arzobispado, el único en Madrid. Luego, más tarde, nace el barrio de Bilbao, pero os cuento, aparte de las vaquerías, desde lo que es ahora la colonia de Luis López, desde donde está el colegio Foy-Joife hasta Alcalá, pues eran campos sembrados de trigo, además de alguna otra cosa que sembraban, pero principalmente era trigo. Y no sé qué iba a decir, bueno, no importa, digo otra cosa. Sí, por eso digo otra cosa. Esta zona tiene muchísima agua en el subsuelo y parece ser que la composición de la tierra es buena, porque tiene una cosa que se llama así como canutillo y tierra blanca. Entonces, la mezcla de las dos cosas, pues parece que da un producto que es bueno para la fabricación de los ladrillos. Los tejares que yo puedo hablar son los que había en la proximidad de mi casa. Entre ellos, mis abuelos tenían tejares. Y el Campo Rodas era donde estaban el tejar, por ejemplo, de mis abuelos. No, se lo agradezco. No, se lo agradezco. Allí era donde estaban los tejares. Los tejares eran un trabajo pues muy fuerte, muy duro, y no trabajaban tanto hombres, mujeres como niños, porque había que trabajar. La elaboración se hacía más o menos desde el mes de mayo y más o menos hasta el mes de octubre, porque luego en invierno todo se helaba y un tema que no se podía trabajar. En ese periodo de tiempo pues había que hacer todo aquello. Os digo que yo he conocido, yo he visto cómo se quemaba el ladrillo. Se hacía como si fuera una pirámide, se iban poniendo, se llenaba de paja y de carboncillo, carbonilla, y se prendía. Y ese era el arte del ladrillo, el quemarlo. No, yo eso ya no sé, yo he visto el cacharrote, pero nada más. Allí en la misma zona mía había una fábrica, esquina Ascao con Luis Ruiz, había una fábrica de ladrillo fino y de teja. Eso era otro tipo de fabricación y tal, pero antes que se construía tanto en ladrillo rústico y que las casas todas eran muy parecidas, todas eran así como muy morunas,
todas muy, muy parecidas. Os voy a decir ahora que me acuerdo que, por ejemplo, la Plaza de Toros está construida con ladrillo macizo de los Tejares, de la zona. Que Santa Cristina, Maternidad, estaba hecho con ladrillos de la zona. Que el Niño Jesús está hecho con ladrillos de la zona. Que el padre de constructores que venían a todo aquello, a por ese ladrillo. Aquello se murió, claro, el tema de los ladrillos. ¿Cuándo se murió? Pues poco después de la guerra o poco antes de la guerra, en aquellos, porque como bien hemos visto ahí, las cosas ya no son manuales, son más industriales. Y a partir de ese momento pues se acaba esa producción y va otra cosa. No sé, hay una anécdota que os puedo contar. Entre las familias gitanas que había en la zona, pues cada una tenía el nombre de su antepasado. Y había una que se llamaban los Pijones. Pijón. Eran una familia de cantaores. Y porque era principalmente a lo que se dedicaban los gitanos, a cantar, a ser teleros. ¿Os acordáis los más mayores que iban los gitanos por las casas vendiendo tela para sábanas, manteles, no sé cuántas cosas? Pues esos eran los teleros. Teleros. Y también muchos se dedicaban a la crianza de caballos. De todo eso teníamos allí en mi zona, en Pueblo Nuevo. En Vicente Espinel, que antes se llamaba Calle España, había una familia, pues imaginaros cómo son, mucha familia, que criaban caballos cuando se estaba empezando pues con el cine, para los espectáculos, para todas esas cosas, eran así como los más finos. Ahora también lo voy a comentar. La fábrica de galletas estaba más arriba, esquina Amos de Escalante. Bueno, pues estos eran estos gitanos, los otros que tenían, había algunos que también tenían vaquerías, y estos pijones que os digo, la madre era tan guapísima que pintores de Arturo Soria y otro que teníamos aquí justo en la calle de Alcalá, ¿qué altura puede ser? Esquina Boldano. Ahí vivía el pintor de Franco. El escultor estaba abajo, ahora os lo cuento también. El pintor era el pintor de la mujer de Franco, el que vivía aquí, que ahora se me ha olvidado cómo se llama, pero me lo sé. Este pijón luego ya se van muriendo, no sé qué, no sé cuántos. Una de sus hijas quería aprender a coser y venía a la casa de mi madre. Allí todo el mundo, mi madre cortaba y decía, bueno, tú vas sobrehilando, yo te preparo, no sé qué, no sé cuántos, y todas estaban allí con la tarea. Y uno de los hermanos, todas las mañanas, tempranísimo, a las 7 de la mañana, o no sé qué hora, por ahí más o menos, lo veían bajar, yo de eso no me acuerdo, lo veían bajar con el pantalón y una toalla aquí puesta, en verano, en otoño, en primavera y en invierno, que aquí los inviernos entonces se nevaba hasta la rodilla. Se lavaba en la fuente que había en Emilio Ferrari, se lavaba bien lavado y luego lo veías, porque eran muy finos, salir con vestidito de negro, con su bufanda blanca, con su abrigo, con su gorro, que antes había salido desnudo prácticamente. La fábrica de galletas era una fábrica que olía a la calle que te mueres. Era una fábrica que había en la calle España actualmente, Vicente. No. Caudillo de España era Doctor Vallejo. Esta era la calle España
y esquina hermano he dicho antes que se me ha olvidado, a Amos de Escalante, estaba la fábrica de galletas y tenían despacho, o sea, tú ibas a comprar y veías la fábrica, cómo estaban amasando, cómo estaban cortando, cómo lo ponían en las bandejas, que eran así como como una rueda, pero vamos, en estrecha, para que se fueran tostando. Y a los niños que dábamos la lata, nos daban las que estaban rotas. ¿Verdad? El tema de los tejares ya lo hemos medio comentado, solamente decir que aquellos tejares de ahí arriba pues eran en el campo Rodas, que luego fue el campo Rodas cuando se quedó, digamos, sin tejar. Pero aquí había unos tejares muy importantes que eran los de los valencianos. Esa gente venía igualmente en las mismas épocas. Yo no sé si me estoy pasando. Pues venían, hacían su ladrillo y se iban. Algunos seguían con tejares más pequeños. Y eso estaba entre el Carmen y Quintana. Toda esa franja del Carmen y Quintana. ¿Sabéis por qué se llama Quintana? No, ¿por qué se llama? Bueno, Quintana porque estaba la quinta. El Carmen, por la ermita del Carmen que había allí. Ahí había la ermita del Carmen y un cine que yo no lo he conocido todo eso, ¿eh? Y un cine que llamaban el de las pipas. El Iberia. Ventas. Los arcos ahí. Ahí abajo donde estaba luego lo de los claveles y ahora hay un supermercado. Que no sé si se ahorra más o no sé qué historias. Y yo qué sé, si queréis os digo más cosas, pero si queréis hacer preguntas y vamos contestando, así participamos todos. Sí, yo creo... No quiero decir preguntas solamente, si es alguna aclaración o experiencias. Sí. Bueno, yo creo que un poco, ahora cada uno de vosotros, quien quiera comentar cualquier historia que conozca o recuerdo, está bien, es lo que queremos, pero yo creo que a lo que tenemos que, la idea de esta reunión es ver primero, si os parece, si tenemos interés en hacer, bueno, estas cosas, compilarlas, tenerlas guardadas de un modo ordenado, incluyendo testimonios, fotos. Hoy en día todo eso es muy fácil. Quien pueda escribir sus recuerdos los puede escribir en Word y mandarlos, o simplemente los puede grabar digitalmente y enviarlos. Las fotos no hace falta que nos las dé, se pueden enviar digitalmente. Y con toda esa información, pues el organizar un grupo si alguien tiene interés, 3, 4, 5 personas que tengan interés en apoyar el compilarlas, el reunirlas, el reunirse. Aquí cedemos el espacio para que la gente venga, se siente y compile y reúna todas esas cosas, y vamos a ver qué va saliendo de ahí. Voy a hacer cuando termine una pequeña intervención que no era de mi zona, que por eso no lo he dicho antes. Por ejemplo, más que del barrio de la Concepción, que es del que yo he hablado, más bien de la zona de Quintana y la zona que decía Ana, al otro lado de Alcalá, hay varios libros. Uno muy interesante, que está escrito por Luis Puigcercus, que fue... Yo soy de la misma asociación que ha dicho antes Ana, de la Asociación de Vecinos de Quintana, que fue el que hacía, entre otras gentes, el periódico cuando teníamos un pequeño boletín en la asociación. Pues hay un libro muy bueno y muy documentado, que viene un poco por calles y también por temas. Este que tenemos ahí en la asociación es la 11ª edición, pero ya va por la 20 o así, o sea que ha tenido una cierta difusión. Y también ahí se sacan muchos datos. Algunos no son muy correctos porque él lo que recogía es lo que le decía a la gente, y algunos son un poco parciales y no exactos del todo, pero en general, de todas formas, como media, el libro es interesantísimo y era una cosa que quería recordar. Y antes
más que se me ha olvidado, no tiene que ver tanto con el barrio La Concepción, que es desde que yo he hablado, pero sí con toda la zona de Quintana y la del otro lado de Alcalá. También Ana quería rematar algo, pero enseguida que hable la lo gente. que quería decir es que me he centrado en Pueblo Nuevo porque yo soy de Pueblo Nuevo, pero la persona que podría hablar del barrio Bilbao no está. Solamente quería puntualizar una cosa, que desde toda la vida, o sea, desde muy atrás, aquella zona estaba como parcelada por oficios. Por ejemplo, había las floristas y las huertas de flores estaban más cerca del cementerio y toda lo que era la orilla del arroyo, del Abroñigal, que lo que llamamos ahora reciclar y ser ecologistas y esas cosas, pues eran los que llamábamos antes los traperos, que iban recogiendo pues las basuras, que las depositaban, que seleccionaban, que sacaban la chatarra, que sacaban los trapos, que sacaban el no sé qué. Pues eso estaban en el barrio de Bilbao. Las que el tema de animales pues estaba más al final de José Arcones Gil y Luis Ruiz, más hacia lo que ahora es Gandhi. Sí, Gandhi. Toda esa zona, ahí había una familia inmensísima y de muchísimos años que les llamaban los chiveros, porque a lo que se dedicaban era a criar cabras y a vender la leche de esas cabras. Más luego todas las vaquerías que había. El Cerro La Vaca, efectivamente, es el final casi. ¿Se acuerda usted de un chalet que había ahí de...? Pues toda esa zona de ahí arriba, que efectivamente era el Cerro La Vaca, había un chalet que a mí, yo lo recuerdo de pequeña y estaba enamorada de aquel chalet. Era como si estuvieras en Sevilla con todo el baldosín, en todos los colores habidos o por haber, pero predominaba el verde, estaba todo lleno. Y lo que decía usted antes del escultor, la casa del escultor estaba en la calle España, o esta que hemos dicho, esquina a la calle Centenera. Y esa casa la han tirado hace 12, 15 años, no más. Era una casa preciosísima y con muchos adornos de él y todo ese tipo de cosas. Y estaba también la Casa de la Mora, que también era típica. Sí, bueno. Quien quiera... No sé si voy a hablar con esto. Bueno, hola, sí, seguro. Que, a ver, primero que sé que Miguel tiene un estudio exhaustivo de todo el barrio San Pascual. Por eso, o sea, estaba esperando un poco que lo dijeras, por eso me he adelantado un poco. Pero sí, lo que sí que veo es que en toda esta zona, desde Ventas hasta Ciudad Lineal, hay como estilos de barrios diferentes, porque, por ejemplo, el que ha hablado el Cheli, o tú también, Javier, que te has dirigido un poco hacia abajo, es un barrio de edificios, de pisos construidos, y de aquí, en mi barrio, que es este, el de Ana y el de Miguel, era de casitas bajas. De hecho, donde yo viví, que era aquí en el 48, era la casa de mis abuelos, una casita baja. Y yo recuerdo salir a la calle, jugar en la calle, que no había coches. Es un poco lo que luego yo, como vi lo de Miguel, ha contado y lo que está contando Ana. Es que esos barrios son como pueblos, en realidad, pueblos de casitas bajas y que vivíamos allí en la calle. Sí, ahí vivía yo. Que eso sigue siendo así. Claro. Bueno, pues yo vivía, es que mi padre tenía un taller de ebanistería y ahí había 2 o 3 seguidos. Y lo que tú has dicho de la fábrica de hielo era el del señor Víctor, ¿te acuerdas?
el practicante, o sea, es que vivíamos en pueblos. Es que yo recuerdo mi madre haberme sacado la cena a la calle, cosa que yo ahora vivo en el barrio de la Concepción y ahora ya mi hija, claro, no tiene nada que ver con lo que yo viví. De pequeña, la calle, poco coche, mucha historia de vecindad, de mi madre salirse a la calle con la vecina de al lado a comprar. Todo eso, los botijos, el señor Guzmán vendiendo los botijos, o sea, es que eso, aparte de lo que estamos contando, de cómo estaba, es una forma de vida completamente diferente a la que hay ahora. Que eso en los textos, que yo no sé si eso, me interesa mucho lo que has dicho de las fotos aéreas para ver cómo estaba la casa de mis abuelos, porque yo viví en la casa de mis abuelos. Claro, todo eso ahora mismo ya ha dejado de existir y me gustaría que en esos libros también se plasmara lo que nosotros vivimos, que nos enriqueció muchísimo, la vida familiar, cómo importantes eran los vecinos. Los vecinos eran fundamentales para nuestra vida, que si al colegio, que si ayudaba a mi madre al uniforme, porque yo fui aquí al Corazón de María, y a mi madre le ayudó una vecina a hacerme el uniforme. Claro, o sea, ese es el tema que a mí me gustaría que se destacara un poco, porque yo creo que nos une a todos, un poco nuestras emociones a la hora de vivir aquellos años, ¿no? Bueno, nos une a los que tenemos mi edad, más o menos, a los jóvenes, pues ya no les une tanto. Pero digo que eso es lo que me parece bonito de estos encuentros, ¿no? Gracias. Pulmonía en aquella época se contagiaba, pero todos los vecinos iban a ver. Bueno, vamos a ver, dos cosas. Una, yo soy nacido en el barrio San Pascual, mi padre también, nació en el año 17. Yo era de los que en aquella época no les dejaba pasar de Virgen del Val al barrio San Pascual, de los que nos echábamos las dreas allá arriba con algunos de los que están aquí. Bueno, entonces, os cuento, yo, que soy un loco de la fotografía, o por lo menos lo era, cogí en el año 80, un año antes de que tiraran el barrio San Pascual, cogí 10 carretes de fotografía en blanco y negro, yo las revelaba también, y fotografié todo el barrio. Hice 360 fotografías, casa por casa. O sea, yo me cogía una calle, Marianistal, número 1, 3, 5, 7, ¿vale? Entonces, todo eso, debido a mi trabajo, aquello se quedó paralizado en el año 80, ¿no? Me quedé con los carretes en blanco y negro. Y con el tiempo, cuando creamos la asociación El Sol de la Conce, entonces empecé a sacar el tema. Empecé mandé digitalizar los carretes, porque yo soy insumisivo de la digitalización, de la tecnología, ¿vale? A todo esto hicimos algunas exposiciones por el barrio de fotografías. Empecé a recabar un poco, bueno, no a recabar, en principio eran los datos que yo tenía de lo que era el barrio San Pascual, ¿no? Di algunas charlas, hicimos 3 exposiciones y en un momento dado un amigo mío del barrio San Pascual de aquella época, que es un loco de la tecnología, pues descubre el tema y decide meterlo en un ordenador. O sea, creamos un equipo entre los dos, ¿vale?
para digitalizar no solamente digitalizarlas, sino abrir una página que abrió él en Facebook, ¿vale? Y empezar a meter poco a poco todas las fotografías, ¿no? Estuvimos en la Asociación de Vecinos de San Pascual durante los 2 primeros años. Estoy hablando que estamos llevando esta función desde hace 8 años, más o menos. Los 2 primeros años empezábamos con las fotografías en la Asociación de Vecinos de San Pascual todos los jueves abajo en el bar. La gente del barrio empezó a venir, nos identificaba a su casa y nosotros les regalábamos a tamaño folio una fotografía de su casa. Os puedo decir que muchos de ellos subían llorando. O sea que, bien, eso nos dio pie a dar otro paso más. El paso siguiente fue abrir la página web, ¿no? La página de Facebook. La página en concreto, yo os invito a que entréis, porque es impresionante, se llama Ortiz Marín, ¿vale? Ortiz, que es el apellido de él, y Marín, que es mi apellido, ¿vale? Ahí os vais a encontrar todas las fotografías de aquella época, pero no solo eso, sino mucho mejor. Nosotros hicimos invitaciones a que la gente nos trajera fotografías de abuelos, bisabuelos, la gente que creó el barrio, porque ese barrio se creó a la gente del barrio, o sea, las casas las hicieron la gente del barrio. Las hacían por la noche, que había una ley que se supone que cuando tú, al día siguiente, si venía la Guardia Civil, habías cubierto agua, no se podía tirar la casa, ¿no? Bueno, pues todo eso está suponiendo un éxito tan impresionante que no paramos, o sea, no para la gente de entregarnos fotografías, no para la gente de hacernos comentarios de cómo se vivía en el barrio, nos están descubriendo cantidad de sitios y de rincones del barrio, bueno, pues que muchos no conocíamos. Ahora está metiendo las fotografías que yo hice en las fiestas que hicimos en el año 80, en el 1980. Os puedo comentar que hay algunas fotografías que tienen 80 comentarios. La página ya supera las 600 personas y esto no para. O sea, hay mucha gente que dice escribir un libro y tal, pero nos hemos encontrado con el pequeño problema de que hemos recibido invitaciones para aportar fotografías a libros, a revistas. Yo todo lo que aporte he dicho que tiene que ser gratis. O sea, yo me han venido revistas a pedirme fotografías, revistas que las cobran, yo no doy fotografías. O sea, todo lo que estamos haciendo es total y exclusivamente de los vecinos para los vecinos y sobre todo gratuito. Ya nos han venido del ayuntamiento para que demos los carretes como Historia de Madrid. Vale, yo no me niego, pero me tienen que hacer una exposición de fotografías del barrio en un centro de Madrid. Escribir un libro. Resulta que tenemos tal cantidad de documentación ahora mismo, fotografías que superan las 600 fotografías, que en un libro no nos entra. O sea, necesitaríamos una enciclopedia. Aparte de que esto es una labor, la satisfacción no es terminarla. O sea, es ver cómo la gente está reaccionando, lo primero. Lo segundo, cómo la gente no para de aportar datos, vivencias y fotografías. Y bueno, es satisfactorio a más no poder. O sea, alguien que realmente, yo os animo a que si queréis algún grupo, queréis alguna cosa de estas, para mí, lamentablemente ahora mismo, si no por la tecnología, esto no sería fácil conseguirlo, ¿vale? Aunque yo la rechace, ¿no? Pero es eso, es entre unos y otros, el que hacen las labores del campo y el que hacen las labores tecnológicas, se puede conseguir una labor que os puedo decir que es inacabable. O sea, nosotros no encontramos el fin. O sea, no nos paran de aportar fotografías, no nos paran de aportar comentarios. O sea, es una cosa espectacular. Y llevamos como 8 años con ellos ya. Entonces, bueno, deciros que, bueno, si alguien quiere aportar datos o quiere conocer algo más, yo estoy martes, miércoles, jueves en la Asociación El Sol de la Conce, llevo la biblioteca, estoy de 11 a 3 más o menos, ¿no? Y bueno, pues para quien quiera dar datos, os voy a contar una anécdota. A ver, yo he intentado documentarme de muchos de los datos. Hemos hecho entrevistas a gente de rondando los 90 años. Tenemos las grabaciones, pero afortunadamente tenemos las grabaciones, pero desafortunadamente ya no queda gente de esa edad. Yo he intentado documentarme, ¿no? Bueno, tengo algunas cosillas. La fábrica, como decía Ana, que había ahí, pues aquí teníamos otra de ladrillos. Fue uno de los motivos, ese, el arroyo Abroñigal, el por qué se creó el barrio San Pascual en los principios de 1900, por ejemplo. Pero bueno, una anécdota, porque además tengo para no terminar. Una vez que descubrí, me documenté de que en un momento dado la Cibeles tuvo agua del arroyo Abroñigal. Estoy hablando de 1700 y pico. O sea, cuento como anécdota de las cosas que hemos llegado a conseguir, ¿no?
Y el tema es muy fácil. Madrid todavía se acababa ahí, en lo que es la Castellana ahora. Entonces, en un momento dado, la Cibeles tenía una serie de aljibes donde bebían los burros, ¿no? Y donde, en los mismos caños, que ese es un arroyo que bajaba de Plaza Castilla, porque casi todo el agua bajaba de Plaza Castilla, la gente también bebía de esos caños. Los burros del aljibe, pero la gente cargaba sus cántaros y tal de esos caños. Eso se llegó a contaminar. Parece ser que el motivo, aunque no había estudios, era con el agua va. El agua va que se tiraba absolutamente de todo. Entonces, hicieron una reforma en las Cibeles, la trasladaron de sitio y a la vez hicieron 2 tipos de tomas de agua. Una del arroyo que bajaba por la Castellana, que seguía abasteciendo los pilones para los caballos, y luego una serie de caños para que la gente se pudiera abastecer para beber con sus cántaros, y ese agua la subieron del arroyo a Broñegal. Digamos, estamos hablando del 1700 y pico. Entonces me llamó un poco la atención en el sentido de que el Barrio San Pascual, uno de los motivos fue el arroyo a Broñegal, porque tenían el agua ahí, que es como la subían en cántaros arriba a las casas. Entonces, bueno, si alguien tiene... Es que había gente que con un carrito iba vendiendo agua. Claro, y daba un dinero. en la Plaza de Toros se vendía el agua. En la Plaza de Toros. Y cuando iba de los toros, echar un tramito de agua, tenían que dar 20 céntimos, 30 de ellos. No solo quería decir que en muchas casas de por aquí, por ejemplo, en casa de mis abuelos, había un pozo. Nosotros teníamos Pozos en todas las casas. Nosotros teníamos Había muchos pozos en esta zona, en las casas. A ver, hay que tener en cuenta que el agua no entró hasta la República, que se hicieron fuentes en la calle, y el alcantarillado no entró hasta la República, que fue la que lo puso, y la luz también. Fue la que puso las farolas en la calle en la República. Anteriormente, y estoy hablando de un barrio que se creó a principios del 1900, O sea que... Bueno, ¿os parece? Porque ya van siendo más tarde las 9. Si os parece, a mí me parece la experiencia vuestra, no hay que estar inventando la rueda, una cosa es algo parecido, lo que nosotros, pero más ampliado. No sé si os parece, nosotros vamos a tratar de organizar y te tomamos la palabra de que nos ayudes a hacer una página similar donde todos los que tengáis interés podáis acceder e ir vertiendo la información que tengáis. Y de la misma manera, el que no maneje las redes sociales y lo quiere hacer en vivo aquí, nos puede traer lo que quiera y nosotros lo digitalizamos, lo transcribimos en Word y lo mandamos. Y quien quiera participar en el desarrollo, en la ayuda de ir creando esta página, pues encantado de que nos ayude aquí. Y si queréis, y los que tengáis interés, si nos dejáis vuestro número de mail y teléfono, pues cuando creemos esta herramienta os la pasamos para que vosotros os vayáis pasando vuestros comentarios e información, o el que quiera aquí, pues llamarnos y venir a entregarnos la información que tenga, y pues dentro de un par de meses o 3 pues nos volvemos a ver y a ver qué es lo que tenemos y a ver si, no sé, ¿os parece que hagamos algo así? Entonces, si Aleix, podemos tener quien tenga interés. Los que entráis en la página nuestra de Ortiz Marín, primero os pide amistad, luego él os la tiene que conceder. O sea que yo los admites comentarios de barrio, nada más. Ya ha habido gente que no ha tenido de borrar totalmente. Buenas noches. Yo no soy del barrio, tampoco soy nacida aquí en España, pero estoy ya afincada y todo, y me encantan, soy periodista igual. Me gustan mucho las historias de los barrios, he disfrutado mucho de lo que están contando, y no quiero ser latera, pero me interesó también dentro de todo lo que ha contado la señora, ustedes, porque en cada barrio hay personajes típicos. La señora mencionó al practicante y me quedé con las ganas de saber un poquito del practicante, sin que nos pasemos del tiempo, ¿no? Que
En todas las zonas. Gracias. Mientras que van poniendo su número de mail, cuentan ellos, contaré algo. En todas las zonas pues había un practicante, lo mismo que en un trocito de más zona estaba el médico. En la zona mía, ella ha dicho no sé cuántos, Gaspar, pues nosotros teníamos al señor Calero. El señor Calero era un señor que daba risa, porque era súper grande y archigordo. Y luego, ¿os acordáis que iban por las casas pinchando y llevaban unas carteritas donde llevaban una cajita de metal, echaban el alcohol, lo prendían, quemaban la aguja y luego te pinchaban? Pues imaginaros a un señor enorme con una carterita así por el mundo, y daba mucha risa. Pues ese era nuestro señor Calero. Y el médico de mi zona, o sea, siempre había un médico y un farmacéutico. El farmacéutico era don Manuel, el que estaba más cerca de mi casa, en Vitalaza, y el médico era… cuando me acuerde te lo digo. También, por ejemplo, la mayoría de la gente nacía en casa. Yo nací en mi casa. Mi madre estuvo a punto de morir, bueno, estuvo muerta, porque fue atendida por el médico de zona, porque le dio una embolia, y se supone que esa embolia, eso lo digo yo, porque eso nunca se sabe, tuvo hemorragias, le tuvieron que poner sangre. Todos los médicos tenían, aparte de la comadrona, el médico, y tenían una persona con un RH que ellos entendían entonces que era el que podían hacer la transfusión de sangre, que la hacían casi directamente. Pues mi madre era negativo. Y posiblemente esa señora sería positivo, que era lo más normal, y bueno, ella se acordaba perfectamente, lo contaba, que estaba muerta, todo el mundo diciendo, bueno, ya no sale, y ella, su cabeza sí estaba viva, y decía, pero que alguien se dé cuenta que yo no estoy muerta, o sea, qué angustia, ¿no? Pues sí, estaba la comadrona, que me parece que se llamaba Matilde, don Joaquín, que era el médico, y el señor Calero, que era el practicante. Y luego, pues, lo que decía Pilar hace un rato es que es verdad, es que la unión de la gente, los chicos jugábamos todos, yo también he jugado a las dreas, hemos jugado a la cuerda, hemos jugado al truque, hemos jugado al rescate, hemos jugado a muchas cosas porque estábamos siempre en la calle. Yo era muy blanquita y le decía el médico a mi madre cuando era muy chiquitita, o sea, muy chiquitita, regular, de chiquitita, y decía, esta niña sáquele usted a la calle, la tiene que dar el aire y el sol. Y decía, por favor, si es que no entra. Estábamos en la calle. Por la noche era curioso, ¿no? Por la mañana, cuando estábamos en vacaciones, pues estabas con un pantaloncito, no sé qué, no sé cuántos, y por la tarde tu mamá te ponía toda cursi con tu vestido. Y encima no te podías… Ten cuidado. Yo tenía enfrente la montaña que estaban hablando hace un rato, de todo lo que habían sacado de la colonia de Luis López. Habían hecho una montaña allí tremenda, y lo que más nos gustaba era subir a la montaña y escurrirnos, porque esa montaña sí era muy grande. Es donde está justo ahora el Colegio Joife, esa era la montaña. Pues tú imagínate, yo le decía a mi madre, no, yo no he estado allí, no, yo no he subido a la montaña. ¿Cómo no vas a subir a la montaña si te he visto yo por la ventana? Y yo decía, esta ventana asquerosa, chivata.
Pero como no me iba a ir, si me habían vestido de niña y yo iría toda llena de tierra y de no sé qué, pues sí, así estábamos muy bien. Y con las amigas de la calle, pues una vez te tirabas de los pelos y otra era tu hermana del alma. Porque era así. Vale, pues oye, pues muchas gracias a todos, muchas gracias por venir y por vuestro interés, y espero que a ver si de aquí podemos seguir avanzando y seguir descubriendo cosas, ¿vale?